You know, guys, normally when I am invited to speak at a conference, they always give me a subject to teach on. Normalmente cuando me invitan a enseñar, a predicar, me dan el título del tema a tratar. And Trent Douglas says, you know, no matter what you ask Wes to teach on, he's not going to do it. Y Trent Douglas me dijo, no importa qué es lo que le des a Ben para enseñar, él va a enseñar lo que él quiera. And it's pretty much true because I just try to listen to where the Lord's leading me. Y es la verdad porque yo trato que sea la palabra que me dirija. But this may be the first time I'm actually teaching on what I've been asked to teach about. Pero esta es la primera vez que realmente voy a enseñar lo que sí me pidió que enseñara. You know, guys, when I was 16 years old, I lied about my age and I joined the American Marines. Cuando yo tenía 16 años, yo me uní al cuerpo de marinos americanos. And 3 years later, I would become a believer. Y 3 años después me convertí en un cristiano. And when I became a believer, it radically transformed my life. Y el convertirme en un creyente, en un cristiano, transformó mi vida radicalmente. I'm the oldest of the 5 children in my family. Yo soy I'm the oldest of 5. soy el más grande de mis hermanos en mi familia. And my brother that was under me, he told my mother after I became a believer, Y mi hermano menor que yo, después de que yo me convertí, él le dijo a mi mamá. he said, when Wes left to join the Marines, I did not want him to ever come home again. Y le dijo, cuando West se unió a la Marina, yo pensé que ya no iba a regresar a la casa. He said he was the meanest man I've ever met in my life. Porque él dijo, él era el hombre más malvado que había conocido en mi vida. And he would fight all the time, but he wouldn't just fight, he would try to hurt people. Porque no solamente a él lo luchaba, sino que él siempre buscaba lastimar a las personas. And guys, when I gave my life to Jesus Christ, I didn't tell anybody for the first 6 months. Y sabes, cuando yo recién le entregué mi vida a Cristo, yo no le dije a nadie por los primeros 6 meses. Because I was not sure exactly what I had done, and I wanted to make sure it was real before I made a profession of faith. Porque todavía no estaba seguro lo que había hecho y antes de hacer una profesión, yo quería estar seguro del compromiso que había hecho. But I remember 6 months later, I called my mother on the phone and I explained to her that I had given my life to Christ. Pero recuerdo cuando le hablé por teléfono a mi mamá y le conté que le había entregado mi vida a Cristo. And she said to me, she said, you will never cease to amaze me. Y ella me dijo, de verdad que no dejas de asombrarme. She goes, out of all the things I expected of you, I never expected this. De todas las cosas que esperaba de ti, nunca me hubiera imaginado esto. But when I got saved, I started just reading the Bible hours every day. Pero lo primero que sucedió en mi vida cuando fui salvo es que comencé a leer la Biblia horas cada día. And probably in the first 6 months, I probably gave my life to Jesus Christ about 25 times. Y posiblemente en los primeros 6 meses leí la Biblia completa, le entregué la vida a Cristo como 25 veces. Because I would read in the Word of God and it says, if your righteousness is not at that of the Pharisees, you will not inherit the kingdom of God. Que la Biblia decía que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a poder heredar el reino de Dios. And I would think, I'm not even as righteous as a criminal. How am I going to be as righteous as a Pharisee? Y yo decía, yo ni siquiera soy tan justo como un criminal, ¿cómo voy a ser justo como un fariseo? So I would pray and say, God, you got to forgive me. I don't know where I'm going. Así que yo oraba y le pedía perdón a Dios porque no sabía lo que hacía. I got saved May 11th, 1976. Y recuerdo, I got saved May 11th, 1976. voy a decir que yo fui salvo en 1976, en mayo. And 6 days later, I led my first person to Jesus Christ. Y 6 años más adelante fue como guía la primera persona a los pies de Cristo.
I had a fellow soldier in the Marine Corps, a friend of mine by the name of Taylor. Había un hombre llamado Taylor que estaba conmigo, un soldado que estábamos en el mismo grupo. And I said, Taylor, I bought a case of beer. Why don't you come over to my room? We're going to drink this case of beer. Le dije, tenía yo pues ahí unas cervezas. Le dije, ¿por qué no vienes conmigo? Vamos a tomar juntos estas cervezas. And so he came over and we started popping cans of beer and drinking them. Y cuando llegó, pues empezamos a abrir las latas de cerveza, empezamos a beber. And I'm trying to explain to him what just happened to me. Y trataba de explicarle qué era lo que acababa de suceder conmigo. And probably somewhere around about the 10th can that we each had drank, Y yo creo que después de la 10ª lata que nos tomamos cada uno, I asked him if he wanted to give his life to Christ. le pregunté si le quería entregar su vida a Cristo. And he agreed. Y él dijo que sí. But you know, guys, truthfully, it was real for him. Y fue algo real para él. And I remember the next day when I met him, he said, I just feel clean inside. Y al siguiente día recuerdo que él me dijo, me siento tan limpio por dentro. So the next day, I go to the Bible study 1 week after I had given my life to Christ. Y después de que le había entregado a Cristo, recuerdo que llegué a un estudio bíblico And they asked me, so what happened to you this week? y me preguntaron, ¿qué pasó contigo esta semana? And I said, well, I led someone to Christ. Y le dije en ese estudio, pues dirigí a alguien a Cristo. And they got really excited about it. Y todos se emocionaron mucho. And they said, well, explain it to us. Y me pidieron que explicara lo que había sucedido. I said, well, I bought a case of beer. Entonces yo le dije, pues compré una caja de cervezas And I invited this Marine to come to my room. e invité a uno de esos, marino, soldado, a mi cuarto And we started drinking. y comenzamos a beber. And somewhere after we both drank in about 10 cans of beer, Y dije, y después de que ya nos hayamos tomado 10 latas de cerveza, he gave his life to Christ. él entregó su vida a Cristo. And they looked at me and they said, this isn't really the way you're supposed to do it. Y pues me vieron y me dijeron, bueno, no se supone que lo debas de hacer así. I said, I don't know why it works. Y yo dije, no sé por qué funcionó. Yeah. But guys, the Lord really did get a hold of me. Es porque el Señor realmente estaba tratando de alcanzarme. And the next year there would be a tremendous amount of changes in my life. Y en el siguiente año hubo muchos cambios importantes en mi vida. But the first book that I read after the Bible was a book called Tortured for Christ. Pero el primer libro que leí después de leer varias veces la Biblia es uno que se llama Martirizado por Cristo. It was about a Romanian pastor that spent 14 years in prison for his faith. Y habla acerca de un pastor rumano que había pasado 14 años en la cárcel debido a su fe. And he was really tortured for his faith. Y realmente él había sido torturado muchísimo por su fe. I have a good friend that actually worked with him. Y soy un buen amigo de él, he trabajado con él. And he said that one day they were going to speak in a church and they got caught in a rainstorm. Y estaba un día que estaba en una iglesia y pues había una tormenta de lluvia. And the pastor, when he got in, he said, you know, they had their luggage, so he said, quickly go into my office and change. Y cuando entró le dijo, rápidamente, pues ven a mi oficina y cámbiate, estás todo mojado. And he said, when this pastor took his shirt off, Y cuando ese pastor del cual les hablo se quitó la playera, you could see cuts and burns all over his body. podías ver todas sus cortadas, cicatrices por todo su cuerpo. But what he noticed the most, he said he had a round circle about this big that was black, and it was down on the corner of his stomach. Pero algo que le llamó más la atención fue que dentro de todas sus cicatrices y heridas tenía un círculo negro que estaba alrededor de su estómago. And it was also on his back. Y ese pues también llegaba incluso en su espalda. And he looked at him and he said, Papa, what happened to you? Y le dijo, papá, ¿qué te pasó? And he said, there was a time that they asked me to deny my faith, and I refused. So they took an iron poker and they heated it in the fire until it turned orange.
and then they pushed it all the way through my body. Bueno, dijo, esa herida me la hicieron porque una vez que me obligaban a negar a Cristo y yo no quería hacerlo, así que tomaron, digámoslo, una pieza de metal que la calentaron y me la atravesaron desde aquí y salió por la parte de atrás. You know, guys, I knew this pastor personally, and I was with him about a year before he went home to be with the Lord. Y yo conocí a este pastor del cual les hablo de forma muy cercana, un año antes de que pues el Señor lo llamara a su And presencia. he had no bitterness in his heart to those that had tormented him. Y te puedo decir que no había amargura en su corazón por todos aquellos que lo habían torturado. Quite the opposite, he had a great love for people. Todo lo opuesto, él demostraba tener un gran amor por las personas. And that made me want to go and preach the gospel in communist countries. Y eso me hizo querer ir a predicar el evangelio en países comunistas. So I began to pray for the country of Russia. Así que he orado por el país de Rusia. And it would be 13 years before God would send me. 13 años antes de que Dios me enviara. You know, guys, I actually thought God had almost forgotten about me. Y sabes, y yo en un momento pensé que Dios se había olvidado de mí. Because you pray for 13 years and nothing happens. Porque cuando oras por algo 13 años y ves que nada sucede, But finally, the Lord told me it was time to go. finalmente el Señor me dijo que era tiempo para ir. And I later read in the Bible that when Paul the Apostle first got saved, that God didn't send him really out for 13 years. He disappears. Y estaba leyendo justamente esa parte después de que el apóstol Pablo fue salvo, él desapareció y no se supo nada de él por 13 años. So if some of you out there feel like you're called, but it just hasn't come about yet, God may just have you in a time of training. Así que si alguno de ustedes ha sentido que el Señor lo ha llamado, pero todavía no sabe a dónde ni cómo, es posiblemente que Él te tenga en un tiempo de preparación. And guys, I always wanted to go into the prisons of Russia and preach the gospel. Que sabes, yo siempre había querido ir a las prisiones de Rusia y predicar el evangelio ahí. Well, one day I was praying and I said, Lord, I feel like you've told me I'm supposed to go to Russia now, but I don't know how to do it. Y un día recuerdo que estaba orando y le dije, Señor, yo creo que ha llegado el tiempo, me estás llamando a ir a Rusia, pero no sé cómo hacerlo. And the Lord told me, just wait, I will provide. El Señor me dijo, solo espera, yo voy a proveer. I went to a Bible study every Wednesday night for 3 years. He ido a un estudio bíblico todos los miércoles por la noche por 13 And años. that night I went to a Bible study. Y esa noche pues había ido a un estudio bíblico. And the sister came up to me and she said, Wes, I would like you to do me a favor. Y una hermana ese día se me acercó y me dijo, West, quiero que me hagas un favor. And I said, what do you want me to do? Yo le dije, ¿qué es lo que quieres que haga? She says, I want you to get a passport. Y le dijo, quiero que consigas un pasaporte. And I said, why do you want me to get a passport? ¿Y por qué quieres que consiga un pasaporte? Le pregunté. She says, because I have a trip that's paid for to Russia, and every time I pray, God tells me to give it to you. Porque tengo un vuelo para ir a Rusia y cada vez que yo he orado, Dios me ha dicho que te lo dé a ti. And guys, the trip when I went, they were going to teach in Russian prisons. Así que ese tiempo de preparación fue para ir y estar listo y predicar en las prisiones de Rusia. So God would call me to Russia. In the next 4.5 years of my life, I would go from prison to prison. Y Dios me llevó a Rusia y los siguientes 4 años de mi vida yo me la pasaba de prisión en prisión. Russia is a very large and vast nation. Rusia realmente es una nación muy grande. In America, we have 4 time zones. 4 times what? Time zones where the time changes. Tenemos 4 zonas horarias en América. In Russia, they have 11. En Rusia tienen 11. And so I would get on trains sometimes for 2 days straight. Y hay veces que me subía al tren en un viaje de 2 días de duración. And I would arrive at a prison and they would allow me to go in and teach the Bible for 3 days. Y pues yo entraba en una prisión y ellos me permitían enseñar de la Biblia por 3 días. And then I would get on another train and go to another prison. Y luego me subía a otro tren para ir a otra prisión.
Sometimes it would be 1 day, sometimes it would be 3 or 4 days. Así que un día era un día, otro día eran por 4 días. And I remember being on a bus going towards a prison. It was just me, another brother, and my interpreter. Y recuerdo en un día estar en un autobús que me dirigía hacia una prisión y solamente estaba yo, otro hermano y un intérprete. And we're driving through a blizzard. Snow is just 5-6 feet up off the side of the road. Y recuerdo que estábamos, justamente había mucha neblina muy espesa que estaban manejando ahí. And I had so much peace in my heart. Y recuerdo sentir tanta paz en mi corazón. Those 4.5 years were the best 4.5 years of my life. Y sabes, esos 4 años y medio de mi vida que estuve haciendo esto han sido los mejores de mi vida. I love the Russian people, Yo amo a las personas de Rusia and I have a very close relationship with many Calvary pastors over there. y también tengo una relación cercana con varios pastores de Calvary que están allá. We have built 7 Calvary chapels over there, Hemos construido 7 capillas Calvario allá en Rusia. and we have 2 under construction right now. ¿Y tú, what? 2 under construction. Y en este momento hay 2 que se están construyendo. And it was just a wonderful time. Y solo puedo decir que ha sido un tiempo maravilloso It was just me and the Lord. entre el Señor y yo. But I remember that in Christmas of 93, Pero recuerdo que en la Navidad del 93 I prayed a prayer on Christmas Eve. y justo en víspera de Año Nuevo hice una oración. And I said, Lord, I wish there would be a time in my life that you would call me someplace and say, I have chosen you for such a time as this. Y yo dije, Señor, me gustaría que hubiera un momento donde tú me llamaras y me dijeras, para esto es lo que yo te he llamado. 6 months later, I was asked to go on a trip to the South Sudan. 6 meses después, se me pidió ir a un viaje al sur de Sudán. The Sudan was the most war-torn country in all of Africa. Y justamente Sudán era el país más que estaba en conflicto de guerra en toda África. 3 million people had been killed by the Islamic government. 3 millones de personas habían sido asesinadas por el gobierno islámico. And I remember that when I went there, I was concerned because it's a very hot nation. The weather's very hot. Y recuerdo cuando yo llegué ahí, era un lugar que era muy cálido, hacía mucho calor en ese lugar. And I'm a cold weather person. I like the cold weather. Y realmente yo soy una persona de un clima frío, me considero así. And when they asked me to go because of my military experience. Y la razón que me pidieron ir a ese lugar es debido a mi experiencia militar. But I remember the first flight in, they said to me, they were telling us what was going to happen. Y recuerdo pues la primera vez que estaba yendo y me estaban diciendo qué era lo que estaba sucediendo ahí. They said, we're going to fly the airplane, and when we land it, we're going to go down to the end of the runway, and we're going to spin the airplane around. Y me estaban diciendo, vamos a ir justo cuando vaya a despegar, a aterrizar el avión, vas a ir acercando y vamos a dar una vuelta ahí donde vas a aterrizar. We're going to open the door, and you have 2 minutes to get you and your equipment off the plane. Y tienes solamente 2 minutos para saltar de ahí y sacar todas tus cosas del avión. And then we're going to gun the engines, and we're going to take off as quickly as we can. Y después de que te dejemos ahí, vamos a ir a toda velocidad, vamos a regresar. Because often when we land the airplane, they will shoot artillery shells at us. Porque cuando solemos aterrizar o ver un avión que aterriza ahí, comienzan a atacarnos. And that's exactly what they did. Y eso fue lo que hicieron. The first thing that hit me when I got off the plane was the extreme heat. Lo primero que enfrenté al llegar a ese lugar fue ese calor extremo. And we gathered our equipment, and then I went and I was standing under a tree. Y recuerdo que pues junté el equipo que llevaba y estábamos debajo de un árbol. And this man comes over me, an African. He says, "Be careful about standing under this tree." Y un hombre africano se acercó a mí y me dijo, ten cuidado con este árbol donde estás. There's a tree viper here that will drop down and will bite you in the face and kill you. Porque puede haber aquí una víbora que puede matarte de una mordida. He said, "Here we have black cobras, gray cobras, gold cobras, spitting cobras." Aquí tenemos cobras de todo tipo y que son muy peligrosas.
We have the black mamba, the green mamba. Tenemos a la mamba negra, tenemos la mamba verde. We have the puff adder. Oh, puff adder. Puff adder, it's a type of snake. Tenemos otro tipo de serpiente muy venenosa también. And he named off about 10 more snakes. Y como otros tipos de diferentes especies de serpientes muy venenosas. He said, one thing about the snakes in Sudan, when you see one, Algo que sucede con las serpientes en Sudán, cuando tú ves una, you don't have to think if they're poisonous. tú no debes de pensar si es venenosa o no. He goes, they're all poisonous. Todas son venenosas. And then he said, we have small scorpions and we have large scorpions. Tenemos escorpiones pequeños y escorpiones muy grandes. He said, but then we have what we call a water scorpion. Y después tenemos también los escorpiones de agua que les He llamamos. said, it's worse than the others. Y este es peor que los otros dos. And guys, one day they told us that we were going to a village that had been attacked by the Islamic North. Y un día pues nos pidieron que fuéramos a un poblado que había acabado de ser atacado por el gobierno islámico. And I asked him, I said, how far are we walking? Y yo pregunté, ¿qué tan lejos vamos a caminar? And they said, 3 miles. Y me dijeron 3 millas. I said, are you sure? Because we need to take enough water. Y yo dije, seguro, porque necesitamos tomar suficiente agua. And they said, yes, it's only 3 miles. Y me dijeron, sí, solamente 3 millas de distancia. Well, I learned very early that South Sudanese people do not know how to judge distance. Y pues en ese momento aprendí que las personas de Sudán no son muy buenos para medir distancias. It was 14 miles there and 14 miles back. Porque la realidad es que eran 14 millas de ahí y 14 millas de regreso. We would cross 7 rivers and 21 swamps. How many? 7 rivers and 21 swamps. Cruzamos 7 ríos y 21 pantanos. And when you went up to the swamps, you had to take your boots off because they would get stuck in the mud and you couldn't get your boot off. Y cuando tú te metes a un pantano, te tienes que quitar las botas, porque si tú te metes con botas, te van a atrapar y ya no vas a poder sacar las And I botas. remember the very first step that I stepped into the river, Y yo recuerdo que el primer paso que yo di a un río, there was a part of an acacia tree that was submerged. había a tree, Yeah, a tree that was submerged. un árbol ahí que estaba sumergido And they have thorns on them about that long. y tenía unas espinas como de este tamaño. And it cut 2 large gashes in my feet. Y eso pues me cortó, hizo 2 cortadas muy largas en mis pies. And so we would get out of the water, we'd try to get the mud off the best we could, and we'd put the boot back on. Así que salimos del agua, tratamos de quitarnos el lodo como pudimos y nos volvimos a poner las botas. But you really could not clean your foot. Pero realmente no es posible limpiar bien tus pies. When we finally got to the village, we were doing medical for people. Cuando finalmente llegamos a este poblado, estábamos dando atención médica a las personas. And the first person they brought me was a 2-year-old boy that his hand had been put into a fire. Y la primer paciente que me trajeron fue un pequeño niño que su mano la habían puesto en el fuego. And they told me you have to remove all the skin, clean the wound, and rewrap the hand. Y me dijeron, tienes primero que remover toda la piel quemada y luego pues cubrir. And I said, do we have Novocaine to give the child so it deadens the pain? Entonces me dijeron, no tenemos nada para adormecer el dolor del niño, entonces va a ser muy doloroso. So we have nothing. No tenemos nada. But if you do not do it, this child is going to die. Pero si no haces esto, este niño va a morir. It was a terrible experience. Fue una experiencia terrible. And then they brought us a young girl that was 9 months old, Después nos trajeron a una pequeñita de 9 años de edad. and she weighed 9 meses de edad. 9 pounds. Y solamente pesaba en 9 libras. The Islamic army had killed her mother, El gobierno islámico acababa de asesinar a su mamá. and we realized we had to take her with us. Y pues nos dimos cuenta que teníamos que llevarnos a esta bebé. Well, by that time, we only had 1 liter of water Y para entonces ya solamente nos quedaba 1 litro de agua for about 6 people. para 6 personas. And the temperature was about 115 degrees. Y la temperatura estaba pues digamos más de
40 grados centígrados. And so 45 más para ser I exacto. said to the staff, none of us can drink. We have to save this water for the child. Y yo les dije, tenemos que usar esta agua para esta bebé. And I radioed to our people and I said, you need to send water. We're in real trouble. Y yo por el radio, yo les hablé, les dije, necesitamos agua porque estamos en un problema muy grande. So we started back, guys, but they didn't get water to us until we had traveled 9 miles. Y la realidad es que no nos enviaron el agua pues de inmediato hasta que ya habíamos viajado de regreso unas 9 millas. When you're that dehydrated and that thirsty, it's actually very painful. Cuando tú estás tan deshidratado y tienes tanta sed, esto se convierte en algo muy doloroso. I don't think I've ever felt so thirsty in my life. No recuerdo haber sentido tanta sed en toda mi vida. And I drank an entire liter without stopping. Recuerdo que tomé 1 litro de agua entero sin detenerme And then I drank another half a liter. y luego otro medio litro más. And we still had another 5 miles to go. Y todavía había 5 millas que había que recorrer. And we had to go through all the rivers and swamps again. Y de nuevo teníamos que pasar los ríos y los pantanos. I remember that when I got back that night and I took my boots off, Y recuerdo que cuando llegamos, pues me quité las botas, on one foot alone I had 13 blisters. ¿no? Y solamente en en uno de mis pies tenía como 15 blisters, ampollas, sí, gracias. And all of them were very large. ¿No? Y cada una de esas ampollas estaban muy grandes. It took me about 45 minutes to clean the foot and empty all the things that I had to empty. Me tomó 45 minutos limpiarme todo el pie y todo lo que tenía ahí. And then it took about another 45 to do the other foot. Y luego otros 45 minutos para el otro pie. I remember when I got back to America, Y recuerdo cuando regresé a América, I said, Lord, that was a tremendous experience. yo le dije, Señor, esa fue una experiencia tremenda. I learned so much. He aprendido tanto I never want to go to South Sudan again. y no quiero volver a ir al sur de Sudán otra vez. And I went back to working in Russia. Así que voy a regresar otra vez a trabajar en Rusia. But God began to deal with my heart. Pero el Señor comenzó a trabajar en mi corazón. And he kept telling me, I want you to go back. Y constantemente me decía, quiero que regreses a Sudán. And finally, one day I said, Lord, I do not want to go back. Y yo le dije, Señor, realmente no quiero regresar. And he said, I have chosen you for such a time as this. Y entonces Él me dijo, para esto te he escogido, para este momento. So what I had prayed came back to haunt me. Y esa oración que yo había hecho vino a mi memoria. You know, guys, I've always told people the safety net for the believer is obedience. Yo siempre le digo a las personas que lo más seguro para un cristiano es la obediencia. The very act of obedience will protect your life. Que un acto de obediencia va a proteger tu vida. And so I resigned from my mission organization. Así que pues renuncié a esta organización de misiones donde estaba And I moved to the southern Sudan. y me mudé al sur de Sudán. The first 3 years were pretty miserable for me. Y los primeros 3 años fueron muy miserables para mí. I was doing ministry because of my love for the Lord, but not for anyone else. Yo estaba haciendo ese ministerio por mi amor por Dios, pero no por nadie más. I didn't understand the people. I didn't understand how they thought. No entendía a las personas, no entendía su mentalidad. But amazing enough, they seemed to really like me. Pero algo que me asombró es que parecía que yo sí les caía bien a ellos. I remember one night they brought us dinner. Recuerdo una noche que nos trajeron de cenar. And sometimes when you get your dinner in Sudan, it's cooked and it's dead. Y hay veces en Sudán donde cuando te dan tu cena, pues está cocinada, está muerto lo que te dan, And sometimes it's not. y a veces no. And they brought us this basket of live bugs that we were supposed to eat. Live bugs. Y nos trajeron este plato pues de insectos vivos para cenar. And I know that God speaks to people. I know that God speaks to Y yo people. sé que Dios habla a personas. Because I was with 5 Calvary Chapel pastors. Que yo conocía 5 pastores de Capilla Calvario. And they all said,
God has spoken to us and we're supposed to pray and fast tonight. Y ellos, igual, They said, God has spoken to all of us and we're all supposed to pray and fast tonight. dijeron ellos, Dios nos ha hablado a todos y debemos de orar y ayunar esta noche. And so I asked the Lord, I said, Lord, can I fast tonight? Así que pues yo le pregunté al Señor, Señor, ¿puedo ayunar el día de hoy yo también? And the Lord said, no, I want you to eat the bugs. No, y el Señor dijo, no, tú no, yo sí quiero que te comas los So insectos. you pick them up and you pluck the wings off of them Así que primero tomas a los insectos y le quitas las alitas and you put them in your mouth. y luego la pones en tu boca. And they start walking around. Y comienzan a caminar por tu boca. And they don't taste like tacos, Y no saben a tacos, ¿eh? you know. But I remember the next day, the tribal leaders came to me and they said, you're not like the rest of the Americans. Y recuerdo que al siguiente día los líderes de la tribu se acercaron a mí y me dijeron, tú no eres como el resto de los americanos. You know, guys, the first 2 years I was in Sudan, I worked for another organization. Y los primeros 3 años que estuve en Sudán estaba trabajando en una organización. And my job was security. They would fly me in 2 weeks before a team would come in. Y mi trabajo era de seguridad. Me enviaban antes de que un equipo fuera a ir a un lugar. And I would go out and I would reconnaissance the area to make sure that the enemy was there, not there, and it was safe to bring pastors and doctors in. Y mi trabajo era de reconocimiento. Llegaba al lugar para ver que el enemigo no estuviera ahí, ver que era seguro para los doctores o las personas que iban a llegar a ese lugar. And then when I knew it was safe, I would radio out and they would come in and I would continue to run patrols. Y después de eso, veía que el lugar estaba seguro, yo les decía es seguro, traían las personas y yo pues seguía haciendo mi trabajo. Well, one day I had a man come into the village to talk to me, and before he said anything to me, I could tell this man was a killer. He was a what? Killer. He killed people. Y recuerdo que un hombre llegó un día ahí en ese poblado donde yo estaba y lo primero que yo sabía que este hombre era un asesino. And he says, I need to talk to you. I've done something that I cannot live with. Y él me dijo, necesito hablar contigo porque he hecho algo con lo que no puedo seguir viviendo. I said, what did you do? Y yo le dije, ¿qué es lo que has hecho? He said, first of all, I want you to understand, he goes, the Muslims killed everybody in my family. Y lo primero que quiero que entiendas algo, los musulmanes mataron a toda mi familia. My mother, my fathers, my brothers, my sister, my cousins, my uncles, everyone is gone. Mi madre, mi padre, mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos están muertos. And I said, what did you do? Y le volví a preguntar, ¿qué fue lo que Dice- hiciste? We captured a village from the Muslims. Y dijo, capturamos un poblado de los musulmanes And when we did, I captured a pregnant Muslim woman. y capturé a una mujer musulmana que estaba embarazada He said, I took a knife and I cut her open. y tomé una navaja y la abrí. And I pulled out the children and I showed them to her, and then I shot her and I killed her. Y luego saqué a su bebé, se lo enseñé y luego le disparé y disparé al niño. He says, I can't sleep. I can't live with myself. Y me dijo, no puedo ni siquiera dormir, no puedo vivir con mi vida. And he said, can you help me? Y me dijo, ¿puedes ayudarme? And I said, all I can tell you is that with Jesus Christ, you can find forgiveness. Y yo lo que le dije, lo único que puedo decirte es que solo en Jesucristo puedes encontrar He perdón. said, Wes, will you come and share with my soldiers? Y él me dijo, West, ¿puedes ir a compartir, hablar con mis soldados? And I said, yes, but I had to go on a 4-day patrol first. Y le dije, sí puedo ir, pero antes tengo que ir primero a una misión de 4 días. When I got back, he had 150 men waiting for me. Cuando, 400? 150 men. Cuando regresé, él ya tenía 150 hombres ahí esperándome a que yo llegara. Some of them had been soldiers since they were 8 years old. Y de esos 150 hombres, muchos habían sido soldados desde los 8 años de edad. And so I began to preach the gospel to them. Así que comencé a predicar el evangelio a ellos. I said, I know that you men are very mighty in battle. You're very mighty in battle. Y les dije, yo sé que cada uno de ustedes son muy poderosos, fuertes en batalla.
But by the very virtue that you are in warfare, some of you will die this year. Pero la realidad es que alguno de ustedes va a morir este año en alguna batalla. And I need to talk to you about the most important decision you'll ever make, whether to receive or reject Jesus Christ. Y quiero hablarles de la decisión más importante que debes de tomar, que es o rechazar o a recibir a Jesucristo. As I was sharing, I began to see tears coming out of these men's eyes. Y después de que dije eso, comencé a ver lágrimas en los ojos de estos hombres que estaban en su Their rostro. heads were going down, they were looking at the ground. Sus cabezas estaban inclinadas, estaban viendo hacia el suelo. They knew they had sinned, but they did not know how to deal with this sin. Ellos sabían que habían pecado, pero no sabían cómo lidiar con su pecado. When I gave the altar call, Cuando ese día yo di el llamado al altar, the first man to stand was the one who had killed the woman. el primer hombre que se levantó ese día fue el hombre que había asesinado a la mujer. But every single soldier stood up, Pero ese día cada uno de esos soldados se le puso de pie. and he came over and he said, I want to be forgiven of my sin. Y él vino y me dijo, quiero ser perdonado de mi pecado. I want to give my life to Jesus Christ. Quiero entregarle mi vida a Jesucristo. So I prayed with them. Así que oré con ellos. Afterwards, he came up to me and he said, Wes, I do not know if I will ever see you again. Y después de esto, este hombre se me acercó y me dijo, Wes, no sé si te voy a volver a ver en la vida, But I will never forget you. pero nunca te voy a olvidar. And I never did see him again. Y ya nunca lo volví a ver. So I went to the missions organization and I said, I know the problem with the military here. Y fui con esta organización de misiones, le dije, yo sé cuál es el problema con los militares aquí. What the Muslims do to them, they do back to the Muslims. Lo que los musulmanes les hacen a ellos, ellos van y se lo hacen de regreso a ellos. We need to start a chaplain corps to train these men in the Bible. Necesitamos un entrenamiento de capellanía para entrenar a estos hombres en la milicia. And they said, Wes, if you want to work with the soldiers, you have to leave our organization. Y ellos me dijeron, si tú quieres trabajar con los soldados, debes de dejar nuestra organización. We do not feel that we're supposed to work with these soldiers. Que nosotros no sentimos que debemos de trabajar con los soldados. So I resigned. Así que renuncié. And guys, I wish I had another hour to tell you what God did, because he did great miracles in providing. Y me gustaría tener el tiempo para contarle todos los milagros que Dios hizo después. But I moved to the Sudan to set up the ministry to start training pastors and chaplains. Así que me mudé a Sudán para comenzar este ministerio para entrenar capellanes. The first 4 years we lived in tents. El primer año vivíamos en casas de campaña. I never had one night in 4 years that I slept well in those tents. En 4 años ni una sola noche dormí bien en esas casas de campaña. You sleep because of exhaustion. Realmente la única forma de dormir es si estás bien exhausto, I literally sweated all night long. porque toda la noche yo me la pasaba sudando. But I remember that when I moved to the village, there were 2 commanders of the army that were there. Y recuerdo cuando yo primero me mudé a ese poblado, había 2 comandantes del ejército que estaban ahí. One was like a King David. He was a great warrior. Uno de ellos era como el rey David, era un gran guerrero. The other one was he was a murderer. Y el otro, pues, era un asesino. He's actually known as the butcher of Sudan, The Butcher. the murderer. Ellos eran conocidos como los asesinos de Sudán. Soldiers would tell me, we're soldiers, he's a murderer. Y los soldados nos decían, nosotros somos soldados, él es un asesino. He's killed thousands of people. Él ha matado, asesinado miles de personas. When he goes into a village, he'll kill half the people. Cuando va a algún poblado, él mata a la mitad del poblado. Women, children, he doesn't care. No importa si son mujeres o son niños. But guys, when we got there, we took these little cassette tapes with Pastor Chuck's teachings on them, and we began giving them to these people. Cuando llegamos ahí, tomamos unos cassettes con enseñanzas de Pastor Chuck y fue lo que comenzamos a repartir, que podían escuchar ellos. During this time, I caught malaria. Y durante ese tiempo, pues me dio malaria. I've had malaria somewhere between 35 and 40 times now. Y pues ya he tenido malaria entre 34 y 50 veces ya. But guys, when I was in the hospital, I could feel that I was dying.
Y saben, cuando yo estaba en el hospital, pues yo me sentía que estaba muriendo. You know, I don't know how to equate it to Mexican temperatures, Y realmente no sé cuál es el equivalente a la temperatura aquí en México. but in America, if your temperature goes much past 103, you're supposed to die. Pero digámoslo así, que en América si tu temperatura pasa de los 100 grados, ya supone que tienes que morir. Well, my temperature went to 111. Entonces ya mi temperatura estaba a los 111. I don't remember it. I was unconscious. Y no recuerdo en ese momento porque estaba inconsciente. But my staff told me they took my temperature twice and it was 111. Pero me dijeron que habían tomado mi temperatura 2 veces y estaba And en I 111. praying one night and I said, Lord, if this is your will for my life, Y recuerdo preguntarle al Señor, ¿esta es tu voluntad para mi vida? then I'm willing to die. Que yo estoy dispuesto a morir. But if you're not finished with me, you need to do something now. Y le dije, pero si no has terminado conmigo, haz algo ahora. And guys, I would be hallucinating. Y recuerdo, yo estaba ya alucinando. I was taken to a hospital in our village. ¿De what? A hospital in our village. Estaba en un hospital en ese poblado. It's not really a hospital. Y te digo un hospital, pero no es realmente un hospital. I remember I woke up and I looked in my room and it was before I was married. Y recuerdo que estaba viendo un cuarto antes de casarme, But my future wife was in the room with me. pero en ese momento mi esposa, que sería mi esposa en el futuro, estaba en ese cuarto. And I said, Vicky, I go, are there 2 goats in my room or am I hallucinating? Y yo dentro de lo que estaba imaginando, le dije, ¿hay 2 cabras aquí en el cuarto o estoy alucinando? Le pregunté a mi esposa. And she goes, no, there's 2 goats in the room. Y me dijo, no, sí hay 2 cabras ahí en el So cuarto. that tells you what the hospital was like. What? Tells you what the hospital was like. Y te estoy diciendo cómo era el hospital, así había cabras ahí. During the time I was there, the first general came to see me 3 times. Y con el tiempo que yo estuve ahí, el primer general me visitó 3 veces. The second general came to see me 3 times. El segundo general vino a visitarme 3 veces. My men came to see me 5 times. Mis hombres vinieron a visitarme 5 veces. I only remember seeing all of them 1 time. Y yo solamente recuerdo haberlos visto una vez a todos ellos. But when my fever broke, I went back to my tent. Pero cuando ya la fiebre me bajó, pues regresé a mi casa de campaña. And the second general, the one that was the murderer, came to see me. Y el segundo general, al cual era un asesino, fue a verme. And he said, Wes, when I saw you, I thought you were going to die. Y él me dijo, Wes, cuando yo te vi, yo pensé que ibas a morir. And I read him about Paul's suffering in 2 Corinthians chapter 11. Y recuerdo haberle leído en ese momento a él sobre el sufrimiento de Pablo en 2 de Corintios 11. In 2 Corinthians chapter 11, Paul says, 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. Y en 2 de Corintios capítulo 11, Pablo dice, 5 veces he recibido, what verse? Sorry? Second, it's 5 times I received. Repeat it. Just. 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. 5 veces he recibido de los judíos 50 latigazos menos 1. 3 times I was beaten with a rod. 3 veces he sido torturado con una vara. Once I was stoned. Una vez he sido apedreado. 3 times I was shipwrecked. 3 veces he pasado por naufragios. I spent a night and a day in the ocean. He pasado un día y una noche en el océano. I've been constantly on the move. He estado constantemente en movimiento. I've been in danger from Gentiles and Jews. He estado en peligros por gentiles y judíos. I've been in danger in the city and in the country. He pasado peligros en la ciudad, he pasado peligros en otros lados. I've been in danger from bandits and false brothers. He estado en peligro de bandidos, maleantes, pero también de hermanos. And Paul goes on to talk about his suffering and his concern for the church. Y Pablo está hablando de su preocupación, su tristeza por la iglesia. Now, when Paul writes 2 Corinthians 11, he's 11 years into his ministry. Cuando
Pablo escribió segunda de Corintios, él ya tenía 11 años en su ministerio. his public ministry. Y estoy hablando de su ministerio público. He has another 11 years before he's going to be killed. Y todavía iban a pasar 11 años más antes de que él fuera asesinado. And he tells us that 5 times he received a whipping where they gave him 39 lashes. Y nos estaba diciendo que 5 veces él recibió latigazos, 39 latigazos. The reason they gave 39 lashes is most men died if they beat you 40. Y la razón por la cual le daban 39 latigazos cada vez es porque si le daban 40, los hombres en ese momento morían por 40. Historians tell us that most people that went through this beating, if they survived, often they went insane. Y la historia nos dice que la mayoría de las personas que sobrevivían a este tipo de tortura, después de sobrevivir, ya estaban fuera de sí, enloquecían. Their back was just shredded. ¿No? Ya su espalda estaba totalmente destrozada. See, the whip didn't just have one whip. Porque, ¿sabes? El látigo no solamente estaba hecho de un solo cuero, It had 9 to 12 whips hanging down sino que tenía de 9 a 12 tiras de cuero colgando, with pieces of bone, pieces of shell, and pieces of metal. con pedazos de hueso, de metal que estaban ahí colgando. So every time you get hit once, there's 12 lashes. Así que cada vez que te daban un latigazo era el equivalente a 12 latigazos. And you take that 39 times. Y ahora eso, 39 veces, It's like getting hit 500 times. era como ser latigado 500 veces. And yet Paul says of his life, he says about his life, Y cuando él dice Pablo sobre su vida, I count my life worth nothing él dice, mi vida es como si no valiera nada, if only I might finish the race which God has set before me. si no termino la carrera que Dios ha puesto delante de mí. When I finish sharing with his commander, he goes, I don't understand you. Y cuando yo terminé de compartir con este comandante, él me dijo, es que no te entiendo. This isn't even your country, yet you're willing to die for it. Dice, este ni siquiera es tu país y tú estás dispuesto a morir por él. And I said, Commander, if I die, I will go home to be with the Lord. Y yo le dije, comandante, si yo muero el día de hoy, yo voy a ir a casa a estar con mi Señor. But if you die, you will perish for all of eternity. Pero si tú mueres, vas a perecer por toda la eternidad. I said, it's the love of God that compels me to be here. Porque es el amor de Dios que me constriñe, que me mueve a estar aquí. We had our graduation shortly after that for our first class of chaplains. Y tuvimos nuestra primer graduación de la primera generación de capellanes. When it was over, the general that was like a King David asked me to take him back to his compound. Y cuando terminó, el general que les comenté que era como el rey David me dijo que fuera al campamento. And when I drove him back, I was just going to drop him off, but the Lord told me, this is the time. Y cuando fui a dejarlo ahí al campamento, yo solamente lo iba a dejar y me iba a ir, pero el Señor me dijo, este es el tiempo. And I said, Commander, I need to talk to you about the most important decision you'll ever make. Y yo le dije a este comandante, necesito decirle algo y es la decisión más importante que usted va a tomar. That is the decision of whether to receive or reject Jesus Christ. Y esa es la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo. He said, Wes, when you first came here, I believe there were many ways to God. Y él me dijo, Wes, antes de que tú vinieras aquí, yo creía de muchas formas en Dios. He goes, I now know that there is only one way to God, and it's through Jesus Christ. Pero ahora yo sé que solamente hay un camino hacia Dios y es Jesucristo. And I said, Commander, do you want to know if you die tonight, you'll be forgiven of your sin? Y le dijo, comandante, ¿quiere saber si el día de hoy usted muriera, sería perdonado de sus pecados? And he said, yes. Y él dijo, sí. I said, do you want to know if you die tonight, you will go to heaven? ¿Quiere saber si el día de hoy usted muriera, iría al cielo? He said, yes. Él dijo, sí. I go, do you want to give your life to Jesus Christ? Y le dije entonces, ¿quiere entregarle su vida a Jesucristo? And in front of 40 of his soldiers, he bowed his head and he became a child of the king. Y en frente de 40 soldados, él inclinó su rostro y le entregó su vida a Jesucristo. You know, guys, I was so excited about it. I raced back to my compound to tell everybody that the commander had gotten saved.
Y sabes, estaba tan emocionado ese día de regresar a mi campamento y decirles a todos que el comandante le había entregado su vida a Cristo. But when I got there, the other commander was there waiting for me. Pero cuando llegué a mi campamento estaba el otro comandante, el número 2, esperándome. And he said, I need to talk to you about Jesus Christ. Y you tell him? He says, I need to talk to you about Jesus Christ. Y él me dijo, quiero hablarle a usted sobre Jesucristo. And we sat down and we began to talk. Y nos sentamos y comenzamos a platicar. 30 minutes later, I'm asking him the same questions. Y 30 minutos más tarde ya le estaba haciendo a él las mismas preguntas. And he also bowed his head and became a child of the King. Y él también inclinó su rostro y se convirtió en un hijo de Dios. We have graduated 11 classes of chaplains in the Sudan. Ya han pasado 11 generaciones de graduados de capellanes ahí en Sudán. 72 of them have been killed serving the Lord Jesus Christ. 72 de ellos han sido asesinados sirviendo a Jesucristo. Mostly they have been shot in combat rescuing other men. La mayoría han sido asesinados, les dispararon en combate mientras estaban rescatando a otros hombres. You know, I just flew home from Sudan. I arrived home Saturday. Y pues apenas el sábado pues regresé de Sudán a casa. But I was at our church, at our base. We have 2 services. Y estábamos pues ahí en nuestra base, en nuestra casa. Tenemos 2 servicios. About 800 people are in each service. Y con 800 personas en cada servicio. The Lord has expanded the ministry. We're now operating in 38 countries. Y el ministerio se ha expandido tanto que ya estamos presentes en 38 países. Guys, I don't know how many churches we've planted. Y realmente no puedo darte un número de cuántas iglesias hemos plantado. With all of the things that we've done, it's probably several hundred. Posiblemente con todo lo que hemos hecho estamos hablando de cientos. You know, when Afghanistan collapsed, the Lord told me, go and rescue those people. Cuando Afganistán colapsó, me pidieron que fuera a rescatar personas. We have now gotten over 2,200 people out of Afghanistan. Y hemos rescatado más de 2,000 personas ya de Afganistán. We support about 300 or 400 missionaries in the Middle East. Y apoyamos a alrededor de 200, 300 misioneros que están en Medio Oriente. And we support them 100%. Y les damos un soporte del 100%. Between chaplains and missionaries and all the people, it's probably about 1,000 people we're supporting. Y en total, contando a capellanes, misioneros, son más de 1,000 personas que apoyamos. We built 2 castles that are Bible schools. Okay. We built 2 castles that are Bible schools. Construimos 2 castillos que son escuelas bíblicas. But sometimes when I'm at the church and I'm teaching, Pero a veces cuando estoy en la iglesia y estoy enseñando I look out at all the people in the sanctuary y comienzo a mirar a las personas que están en el santuario and I think about the fact, had I been disobedient and not obeyed the Lord, y pienso en el hecho de he sido desobediente y no obedecido al Señor, none of this would have existed. nada de esto existiría. All the many thousands of souls that have been saved, Todas las miles de almas que han sido salvadas. the amount of people that have been led to Christ in the Sudan alone is in the hundreds of thousands. Bien. The amount of people that have given their life to Christ in Sudan is in the hundreds of thousands. Las personas, la cantidad de personas que le han dado su vida a Cristo en Sudán ya son cientos de miles. And 3 or 4 years from now, Y 3 años de hoy en adelante, there may be churches all across Mexico va a haber posiblemente iglesias en todo México. but there also might not be. Pero también hay una posibilidad de que no sea así. It will depend on whether you choose to obey the Lord, Todo va a depender en que tú elijas obedecer al Señor, whether you're willing to suffer for the name of Jesus Christ. que tú estés dispuesto a sufrir por el nombre de Jesucristo. You know, guys, I would go back to Russia every year for about 3 weeks to do ministry. Sabes, cada año yo viajo a Rusia
por alrededor de 3 semanas para hacer ministerio. It was like a vacation for me to go back there and just let my mind rest and be away from the war. Y sabes, es como tomar vacaciones para mí cuando hago esto y es descansar mi mente lejos de la guerra. In January 2 years ago, when I came back from Russia, En enero, 2 años atrás, cuando regresé de Rusia, I told my wife Vicky, le dije a mi esposa Vicky, I said, I don't know why, le dije lo siguiente, no sé por qué, but the Lord told me I'm not going back to Russia. pero el Señor me dijo que ya no regresara a Rusia, But that season of my life is over with. porque esa temporada de mi vida ya se terminó. And Vicky goes, but honey, it's your favorite place. Y mi esposa me dijo, pero mi amor, es tu lugar favorito. I said, I know, but I know the voice of God. Y le dije, yo lo sé, pero conozco la voz de Dios. 30 days later, Russia invaded. 30 días después, Rusia fue invadida. Fue cuando invadió. Don't tell me God cannot speak to you. Así que no me digas que Dios no te puede hablar. When I leave here, I'm flying to the Ukraine. Así que cuando yo me vaya de aquí, voy a volar directamente a Ucrania. We're training the chaplains of the Ukrainian army. Porque estamos entrenando capellanes del ejército ucraniano. Last year, they rescued probably 500 to 1,000 people. El año pasado rescataron alrededor de 4,000 a 5,000 personas. We built over 200 homes for people, Construimos más de 200 casas para las personas. and we fed 15,000 people a month for many, many months. Y alimentamos a más de 15,000 personas por muchos, muchos meses. See, guys, the very act of faith moves the hand of God. ¿Por qué? Porque ese acto de fe mueve la mano de Dios. The Bible says it's impossible to please God without faith. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. You don't need to see the future or understand. No necesitas conocer el futuro o entenderlo. All you need to do is obey the Lord. Todo lo que necesitas hacer es obedecer al Señor. And my prayer for many of you, Y mi oración para muchos de ustedes when this conference is over, that you will go home es cuando esta conferencia termine, tú vayas a casa and you will say, Lord, y le digas al Señor lo siguiente: I pray that there will be a time in my life that you will call me oro para que haya un tiempo en mi vida donde tú me llames and say that I have chosen you for such a time as this. y me digas, para esta hora y tiempo te he escogido. I'm going to close with this, guys. Y voy a cerrar con lo siguiente. The general that's like a King David, El general que les platiqué que era como el rey David, he will probably be the next president. posiblemente va a ser el siguiente presidente. I was the best man in his wedding. Y yo fui su caballero de honor en su boda. My wife Vicky was the maid of honor. Y mi esposa Vicky fue su dama de honor. When he built his house, he built it 3 stories. Cuando construyó su casa era de 3 pisos. The top was just for me and Vicky. Y pues la parte de hasta arriba solamente era para mí y mi esposa Vicky. His wife told me, Su esposa me dijo, you're the only man he really trusts. tú eres el único hombre que realmente él confía. He's tried to give me money and cars. Y él ha tratado de darme dinero, darme autos. One time he gave me a bag with $40,000 in it. Una vez me dio una bolsa con $40,000 He tried to give me 2 brand new Land Cruisers y trató de darme 2 Land Cruisers nuevecitos. and a Humvee. What? A Humvee. Humvee? Una Hummer. And I said, General, I can't take these from you. Y yo le dije, no puedo recibir esto de ti, I said, God brought me here to serve, not to receive. porque Dios me ha llamado aquí a servir, no a recibir. And he said, no, brother, God ordained that you and I were to be brothers. Y dijo, no, no, Señor. Dios ha ordenado que tú y yo seamos hermanos. And you're my church. Y tú eres mi iglesia. And if I want to tithe to my church, I have the right to do it. Y si yo quiero diezmar a mi iglesia, tengo el derecho de hacerlo. Which is a pretty good argument. Dije, bueno, tienes un buen punto. Guys, over the coming years, should the Lord tarry, Again. over the coming years, if the Lord should wait,
as the years come, as if the Lord doesn't return, Okay, en los siguientes años, mientras la guerra regresa, we will probably support many of you. vamos a estar apoyando a muchos de ustedes. But don't ever look to us because we don't have anything. Don't look to us. Pero no quiero que nos veas a nosotros. There's nothing special about us. Sorry. There's nothing special about Porque us. no hay nada especial en nosotros. It's through Christ who strengthens us. Es Jesucristo de donde obtenemos nuestras fuerzas, que nos fortalece. You do not know that if you are obedient to Christ, what God might do. Porque no sabes lo que Dios puede hacer por medio de tu obediencia. But maybe 20 years from now, there will be some of you that will say, we have works in 38 cities. Porque a lo mejor en los siguientes 20 años algunos de ustedes van a decir, ya tenemos iglesias en más de 20 ciudades. God says, I look to and fro across the earth. Y influenciar alrededor de la tierra. If I can find a man or woman with a heart after me. Porque Él dijo, voy a buscar, dijo, voy a tener misericordia de la tierra si yo encontrar solamente un hombre con mujer con corazón hacia mí. God bless you guys. Que Dios les bendiga.